El sol se desploma tras las colinas de Jerusalén. La luz tiñe los muros de piedra de un rojo intenso, casi como una herida abierta sobre el horizonte. Salomón se apoya contra el barandal del palacio. Sus dedos, surcados por venas prominentes y manchas de la edad, se aferran a la piedra fría con una presión que blanquea sus nudillos. Abajo, el bullicio del mercado se extingue. Las sombras se alargan, devorando el patio central hasta dejar solo el eco de sus propios pasos sobre el mármol. Él observa cómo la oscuridad gana terreno sobre la ciudad que una vez controló con absoluta certeza. Cada respiración es lenta, pesada. Salomón gira el torso, sintiendo el crujido de sus articulaciones, y se encamina hacia la mesa de cedro. Sobre la superficie, un pergamino permanece a medio escribir. La pluma de ave descansa seca a un lado. El silencio en la estancia es absoluto, interrumpido solo por el viento que golpea las contraventanas, recordándole que el poder, al final del día, se reduce a la soledad de este recinto. Salomón toma la pluma, pero no escribe. Sus ojos se fijan en el pergamino y el presente se desvanece. El aire seco de la estancia es reemplazado por la brisa fresca de la noche en Gabaón, años atrás. El joven Salomón estaba solo en su tienda. Las lámparas de aceite parpadeaban sobre las alfombras. No había oro, ni guardias, ni el peso de una corona sobre sus sienes. Él se arrodilló sobre la tierra firme. Ante él no había riquezas ni promesas de conquistas. Una voz, clara y profunda, resonó en el silencio absoluto del recinto. No pidió tierras, ni la cabeza de sus enemigos, ni el brillo del metal precioso. Sus manos se juntaron, apretadas con fuerza, mientras inclinaba la cabeza. Pidió discernimiento. Pidió la capacidad de distinguir entre el bien y el mal para gobernar con justicia. En ese instante, el joven sintió una corriente de aire recorrer la tienda, una presencia que llenó el espacio vacío. Fue la conexión más pura que jamás experimentó. Al abrir los ojos, el joven Salomón ya no era el mismo. El recuerdo se disipa y la luz del presente vuelve a la estancia. Al día siguiente de aquel encuentro en Gabaón, el palacio se transformó en un tribunal. Dos mujeres entraron al patio, arrastrando sus pies, cada una aferrada a un extremo de un manto. En el centro, un niño lloraba. Ambas reclamaban ser la madre. Los guardias aguardaban la orden de Salomón, con las manos sobre las empuñaduras de sus espadas. El rey se levantó de su asiento. No pidió oro, ni testigos, ni pruebas documentales. Observó los rostros de las mujeres, sus manos temblorosas. Salomón hizo una señal a su verdugo. La espada salió de la vaina con un chasquido metálico. El rey ordenó dividir al niño en dos partes. La primera mujer bajó la mirada, aceptando la sentencia. La segunda se lanzó al suelo, gritando que entregaran al niño a la otra, con tal de verlo vivir. Salomón levantó la mano. La espada se detuvo en el aire. La verdad quedó expuesta sin derramar una gota de sangre. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio absoluto de asombro. La noticia de su juicio cruzó las fronteras, convirtiendo su nombre en sinónimo de justicia. La fama de Salomón cruzó desiertos y mares. Un día, el horizonte se llenó de polvo. La reina de Saba llegó a las puertas de Jerusalén con una caravana interminable. Cientos de camellos cargados con sacos de especias, oro y piedras preciosas avanzaban por la calzada principal. El sonido de los cascos sobre la piedra resonaba en todo el valle. Salomón recibió a la reina en el gran salón. Ella no vino a rendir pleitesía, sino a desafiar su intelecto. Durante días, el aire del palacio se cargó de preguntas complejas. Ella lanzaba enigmas sobre la naturaleza de las bestias y el orden de los astros. Salomón respondía sin vacilar,
desentrañando cada misterio con precisión. Mientras hablaban, los criados descargaban los cofres, apilando el oro hasta que las paredes parecieron brillar con luz propia. El rey caminaba entre las riquezas, señalando los cedros y las plantas del jardín, explicando sus secretos. La reina observaba cada detalle, desde la disposición de las mesas hasta el orden de los sirvientes. Salomón había alcanzado la cima. Su nombre era ley, su sabiduría era un tesoro y su palacio, el centro del mundo conocido. La opulencia era absoluta y el prestigio del trono no tenía igual en toda la tierra. El oro acumulado atrajo nuevas alianzas y, con ellas, esposas de tierras lejanas que cruzaron las puertas de la ciudad. Salomón permitió que instalaran sus objetos de culto en los aposentos privados. Pronto, el incienso de altares ajenos comenzó a flotar por los pasillos. El rey, antes firme en su juicio, ahora observaba cómo sus cortesanos inclinaban la cabeza ante figuras de madera tallada. Una tarde, mientras Salomón caminaba por la galería principal, se detuvo frente a una columna de mármol blanco. Sus dedos recorrieron una línea irregular que se extendía desde la base hasta el capitel. Era una fisura invisible que se abría paso en la piedra perfecta. El rey presionó la superficie con el pulgar, pero la grieta no cedió. En las colinas cercanas, el primer altar pagano fue erigido bajo su consentimiento tácito. Salomón no ordenó derribarlo. Se limitó a observar el humo que subía hacia el cielo, mezclándose con el aire de la tarde. El rey se alejó de la columna, dejando que la sombra de la fisura se alargara sobre el suelo de piedra, marcando el inicio de una caída silenciosa. Los santuarios se multiplicaron en las colinas circundantes. Salomón autorizó la edificación de templos de piedra y madera para cada una de sus esposas. El sonido de los cinceles golpeando la roca resonaba día y noche, un eco constante que subía desde los valles hasta las ventanas del palacio. Dentro de los salones, los banquetes se sucedían sin interrupción. Las mesas se hundían bajo el peso de manjares y copas de vino, pero el rey apenas probaba bocado. Salomón observaba a los invitados reír y brindar, pero sus ojos no encontraban descanso en el bullicio. Se levantaba de su asiento y caminaba hacia el balcón. Sin embargo, el aire estaba cargado con el humo de los sacrificios ajenos. Cada nuevo altar erigido era una distancia mayor respecto a aquel joven que una vez oró en Gabaón. El rey se tocaba el pecho con la mano abierta, sintiendo una presión sorda, un vacío que ninguna construcción monumental lograba llenar. Los sirvientes encendían antorchas, iluminando los pasillos con una luz que solo acentuaba las sombras en los rincones. Salomón recorría las galerías. La opulencia del palacio se había convertido en una jaula de piedra. El vacío crecía, devorando la paz que alguna vez definió su reinado. Afuera, el viento aullaba contra los ventanales del palacio, sacudiendo los marcos de madera con una fuerza inusual. Salomón se encontraba solo en su estudio, donde la luz de las antorchas danzaba erráticamente sobre las paredes. El rey caminó hacia la mesa de cedro. Sus pasos resonaban con pesadez sobre el suelo de piedra. Se detuvo frente al pergamino extendido, una superficie blanca que parecía exigir una respuesta. Sus dedos, marcados por los años, se extendieron hacia la pluma de ave. Al intentar sujetarla, sus manos comenzaron a temblar. Con un esfuerzo consciente, Salomón obligó a sus dedos a cerrar el agarre. La punta de la pluma rozó el pergamino, dejando una marca oscura y decidida. Escribió con lentitud, sintiendo la resistencia del papel bajo la presión de su mano. Mejor es el fin de un asunto que su principio. Salomón soltó la pluma, que rodó sobre la mesa. Sus ojos se fijaron en las palabras recién trazadas, la verdad cruda. Salomón se alejó de la mesa y caminó hacia el trono, sus pies arrastrándose sobre el suelo de piedra. Se dejó caer en el asiento,
sintiendo el contacto gélido del material contra su espalda. El palacio se sentía ahora como un mausoleo. El rey apoyó los codos en los reposabrazos, hundiendo el rostro entre sus manos. La sabiduría se volvió contra él, como un espejo. Cada decisión pasada, cada alianza sellada con ídolos extranjeros, se proyectaba en su mente con una claridad insoportable. Salomón levantó la mirada hacia las columnas del salón, observando cómo las sombras se alargaban, devorando los relieves de oro. Comprendió que su intelecto no le había servido para proteger su alma, sino para diseccionar el tamaño de su propia caída. El silencio del salón era absoluto, un peso que oprimía sus sienes. Sus dedos se cerraron sobre el mármol del trono. No quedaba rastro del joven de Gabaón, solo un hombre rodeado de construcciones vacías, enfrentado a su propia ruina interna. Salomón se puso en pie. Sus rodillas crujieron en el silencio absoluto de la estancia. Caminó hacia la única lámpara que aún proyectaba un haz de luz sobre el suelo. Sus dedos rodearon el metal frío del recipiente. Con un movimiento lento y deliberado, presionó la mecha contra el aceite hasta extinguir la llama. El humo ascendió en un hilo gris antes de disolverse en la negrura total. El rey no buscó la luz de nuevo. Se quedó inmóvil, dejando que sus ojos se acostumbraran a la ausencia de visibilidad. En la oscuridad, el peso de los templos y las victorias se desvaneció. Ya no había nada que proteger ni nadie a quien impresionar. Salomón respiró profundamente, sintiendo el aire estancado de la habitación llenar sus pulmones. Comprendió que su vida no se medía por las piedras talladas, ni por el oro acumulado en sus arcas, sino por el instante en que dejó de mentirse a sí mismo. Se dejó caer de nuevo, esta vez sobre el suelo, lejos del trono. Allí, en la penumbra, aceptó su propia finitud. El rey cerró los ojos, soltando el último suspiro de una larga existencia. Había encontrado la única sabiduría que realmente importaba.